La historia antigua de la Pasuchaca. Mucho antes de que el Perú tuviera nombre, cuando los Andes todavía no estaban trazados en mapas y las montañas eran dioses sin templos, la Pasuchaca crecía silenciosa entre grietas de piedra y suelos magros. Nadie la había bautizado aún. Era apenas un conjunto de hojas finas y tallos frágiles donde el viento se entretenía. Pero los pobladores del altiplano ya sabían que en lo más modesto de la naturaleza se escondían los secretos más difíciles de domesticar. Los ayllus de la sierra tenían un modo particular de conocer las plantas. No las clasificaban por familias ni principios activos. Las escuchaban, les daban tiempo. Un curandero de ojos vivaces podía pasarse semanas observando el color de una infusión o la velocidad con que una herida se cerraba. Para ellos, cada planta tenía carácter, humor y destino. Algunas eran guerreras, otras guardianas, y unas pocas eran mediadoras. La Pasuchaca pertenecía a estas últimas. Los relatos más viejos, transmitidos al calor de fogones nocturnos, cuentan que los dioses del cielo y de la tierra discutían constantemente. El cielo, celoso de su propia luz, castigaba con heladas repentinas. La tierra, para no ceder, respondía con sequías. En medio de esa disputa quedaron los humanos, que debían sembrar, cosechar y sobrevivir. Dicen que la Pasuchaca nació en esos tiempos turbulentos, no como castigo, sino como puente conciliador entre dos poderes enfrentados. Las mujeres del altiplano fueron las primeras en reconocer su valor. Ellas controlaban la huerta, el agua y la salud cotidiana del hogar. Cuando un niño nacía débil, preparaban un caldo amargo con hojas de Pasuchaca. Cuando una mujer sufría dolores bajos o se retrasaba la sangre del mes, volvían a la misma planta. Si un anciano veía borroso después de un día de trabajo en las terrazas agrícolas, la Pasuchaca se hacía infusión para devolver claridad. Pero la función más sorprendente apareció cuando los pueblos andinos comenzaron a observar la relación entre comida y enfermedad. Para los chasquis y agricultores, el cansancio no siempre era producto del esfuerzo. A veces surgía sin razón, acompañado de sed intensa, heridas lentas en cerrar y un humor opaco. Los curanderos decían que el cuerpo se volvía pesado, como si la sangre perdiera su equilibrio. Entonces acudían a la Pasuchaca, que parecía ordenar aquello que se había desacomodado sin aviso. En los grandes ceremoniales, cuando se honraba al sol y se pedía prosperidad para las cosechas, la Pasuchaca tenía un lugar discreto. No era la protagonista, como el maíz o la coca, pero se la incluía en ramilletes que se ofrecían al fuego. Se pensaba que ese humo ayudaba a enfriar la ira del cielo para que no se descargara con heladas tardías sobre los cultivos. Con el tiempo, la planta se volvió símbolo de equilibrio. No era sagrada por su fuerza, sino por su capacidad de evitar conflictos entre elementos. Los siglos pasaron y los caminos del imperio se extendieron. Los incas llevaron su administración a regiones donde la Pasuchaca también crecía y los médicos del Tahuantinsuyo la catalogaron entre las plantas útiles para el metabolismo. Sin hablar azúcar ni insulina, describían el mal que atendía como un trastorno de la sed y de la energía. Aseguraban que la infusión devolvía vigor al trabajador y claridad a la mente, y que ayudaba a las mujeres a mantener el ritmo de la sangre. Cuando llegaron los conquistadores, trajeron consigo nuevas enfermedades y una medicina distinta. Les llamaba la atención la persistencia con que los pobladores usaban ciertas plantas para males que ellos atribuían a humores desbalanceados. En los manuscritos de la colonia aparecen menciones tímidas a la Pasuchaca. Se la describía como hierba amarga de efecto regulador y se recomendaba para dolencias del vientre, de la vista y del ánimo. No siempre la comprendían, pero la dejaban vivir en los huertos, señal de respeto hacia lo que funcionaba. Durante el virreinato, cuando el comercio entre Lima y la sierra se volvió más fluido, la Pasuchaca viajó en paquetes envueltos en hojas secas. Los arrieros la llevaban en caravana y la vendían a boticarios que experimentaban con mezclas nuevas. Con el tiempo, la planta se ganó un lugar en los recetarios populares, esos libros no oficiales donde herbólatas y comadronas anotaban combinaciones empíricas. Ahí se registró que su amargor no era un defecto sino una virtud, porque lo amargo abre caminos que lo dulce obstruye. A lo largo del siglo XIX, cuando la ciencia occidental comenzó a clasificar el mundo vegetal con otra mirada, la Pasuchaca obtuvo nombre y apellido. Ya no era solo una planta de mujeres y campesinos, sino una especie con características botánicas definidas. Sin embargo, los pueblos andinos siguieron tratándola como siempre, con respeto, paciencia y discreción. La científica podía envasarla en frascos, pero la curandera sabía cuándo ofrecerla y cuándo negarla, porque el equilibrio no se impone, se persuade. Las mujeres de la sierra conservaron para sí un conocimiento más íntimo.
Sabían que la pasuchaca no curaba por sí sola, sino que ayudaba al cuerpo a reparar lo que el tiempo o la ansiedad desbarataban. Cuando una joven tenía ciclos complicados o cuando una madre se quejaba de agotamiento inexplicable, la pasuchaca se hervía con otras hierbas reguladoras. A veces el alivio llegaba en días, otras en semanas. Lo importante no era la velocidad, sino el retorno al ritmo. En el siglo XX, con el avance de los laboratorios y la llegada de médicos rurales, el interés por la pasuchaca se volvió más explícito. Los análisis químicos revelaron que contenía compuestos que interactuaban con el metabolismo. Los investigadores hablaban de glucosa y sensibilidad fisiológica. Los campesinos asentían en silencio. Para ellos no era noticia. Hacía generaciones que sabían que la planta corregía un desorden tan antiguo como el ser humano. Hoy, cuando la vida se mueve más rápido que nunca, la historia de la pasuchaca vuelve a resonar, no solo como un recurso medicinal, sino como memoria de un modo distinto de relacionarse con el cuerpo. En tiempos donde todo se pretende inmediato, la planta recuerda que el equilibrio lleva tiempo. En tiempos donde el azúcar invade la mesa y la mente, la pasuchaca enseña a volver al centro. Y en tiempos donde la salud femenina se fragmenta en diagnósticos, la planta invita a mirar el conjunto. El metabolismo, la sangre, el ánimo y la fertilidad como partes de un mismo tejido. La pasuchaca nació en una época de disputas entre el cielo y la tierra. Tal vez por eso su función fue siempre mediar. No gobierna un órgano ni un síntoma. Ordena, persuade, reconcilia. En los Andes, donde las montañas conversan con las nubes y la agricultura depende de la paciencia, esa virtud vale más que cualquier fuerza. Por eso la planta sobrevivió a imperios, colonias y sistemas médicos. Nunca necesitó imponerse. Le alcanzó con equilibrar. La pasuchaca, la planta andina que regula y equilibra. La pasuchaca, conocida en el Perú profundo desde tiempos precolombinos, es una de esas plantas humildes que rara vez aparecen en titulares pero que atraviesan generaciones como un remedio fiable. Su nombre científico es Geranium dielcianum, y pertenece a una familia botánica que parece discreta, aunque detrás esconde un arsenal de compuestos interesantes. Nace en zonas andinas, entre laderas pedregosas y climas fríos que vuelven ásperas a las plantas, obligándolas a producir metabolitos defensivos que luego, bien usados, pueden favorecer al ser humano. A primera vista nadie diría que la pasuchaca es una pieza clave para el equilibrio interno. Sus flores pequeñas y sus hojas finas no llaman la atención. Sin embargo, para los pobladores de la sierra peruana, es una aliada indispensable para controlar el azúcar en sangre. Durante siglos la usaron en infusiones para personas con sed excesiva, cansancio, visión borrosa y heridas que demoraban en cicatrizar. Lo que hoy llamamos trastornos metabólicos y resistencia a la insulina, ellos lo identificaban por síntomas y lo atendían con plantas. Ese enfoque tradicional se volvió más relevante al confirmarse que la pasuchaca tiene propiedades hipoglucemiantes. Sus compuestos parecen mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir el exceso de glucosa circulante. Esto hace que el metabolismo deje de trabajar a contramano y que órganos como el páncreas tengan un respiro. Cuando una planta sostiene esa función, el impacto se expande al resto del organismo, especialmente en la mujer, donde la relación entre glucosa, hormonas y ciclos menstruales es más estrecha de lo que se suele admitir. En la mujer contemporánea, los desbalances de glucosa no son raros. El ritmo moderno, el estrés crónico y la alimentación ultraprocesada empujan al organismo a respuestas bruscas. Cuando la glucosa sube y baja como una montaña rusa, el ciclo menstrual se vuelve irregular, aparecen síntomas del síndrome de ovario poliquístico y la retención de líquidos se hace más persistente. En esas situaciones, plantas como la pasuchaca pueden convertirse en un soporte natural que ayuda a recobrar el orden. No actúa sola ni mágicamente. La pasuchaca ofrece un terreno fértil para que el cuerpo reorganice su química interna. Sus principios amargos estimulan el hígado, favorecen la depuración y bajan la inflamación sistémica. Al mejorar la sensibilidad a la insulina, el cuerpo deja de provocar picos metabólicos que terminan afectando el sistema hormonal. Así, con el correr de las semanas, muchas mujeres reportan que la retención baja, los dolores menstruales se suavizan y los ciclos se vuelven más previsibles. La tradición herbolaria peruana también asocia la pasuchaca al cuidado de la piel. No es casual. Cuando el azúcar está descontrolada, la piel lo delata, acné, manchas, rosácea y una cicatrización más lenta de lo normal. Un metabolismo estable se refleja en un cutis más sereno y menos reactivo. Por eso,
Mientras la medicina moderna se enfocaba en medicamentos orales y cremas tópicas, los curanderos ya entendían que la piel era un espejo del azúcar. En cuanto a su consumo, el método más clásico es la infusión. Se hierven hojas y tallos secos durante algunos minutos y se bebe tibio, lejos de las comidas. En la Amazonía peruana también se usa el macerado y el extracto fluido para concentrar principios activos. En décadas recientes aparecieron cápsulas estandarizadas que facilitan el consumo urbano. Sin embargo, el criterio ancestral sigue siendo el mismo: constancia, paciencia y escucha del cuerpo. No todas las mujeres reaccionan igual. Algunas perciben resultados a las pocas semanas, otras requieren más tiempo. En casos de síndrome de ovario poliquístico, la pasuchaca funciona mejor cuando se acompaña de dieta equilibrada y reducción de azúcares rápidos. No es una panacea ni reemplaza tratamientos médicos, pero aporta una base vegetal que muchas veces estaba ausente. La investigación moderna comenzó a indagar sus compuestos fenólicos, flavonoides y taninos. Estos no solo actúan sobre la glucosa, sino también como antioxidantes, protegiendo tejidos sensibles y moderando la inflamación. Para los pueblos andinos, esto era parte del sentido común. Si una planta bajaba la inflamación, equilibraba la energía y daba claridad mental, entonces servía para ordenar la vida. Hoy la ciencia le pone nombres a esos procesos y confirma lo que la práctica campesina transmitió en silencio durante siglos. Otro aspecto relevante es la fertilidad. En mujeres con ciclos alterados por trastornos metabólicos, la ovulación puede volverse irregular. La pasuchaca, al ordenar el metabolismo, facilita que el cuerpo vuelva a su ritmo natural. No empuja hormonas ni la suplanta, simplemente despeja obstáculos. Este enfoque suave, lento y constante es típico de las plantas reguladoras que no buscan forzar al organismo sino convencerlo. También existe un componente emocional. Las subidas y bajadas de azúcar traen cansancio, irritabilidad y sensación de nieve mental. Cuando la glucosa se estabiliza, la persona recupera claridad, se siente más ligera y con mayor dominio de su propio cuerpo. Para muchas mujeres esto es tan valioso como cualquier otro beneficio fisiológico. Una planta que devuelve esa percepción de equilibrio, aunque sea indirectamente, termina siendo una aliada de la autoestima. En la cocina tradicional se la combinaba con hierbas amargas para reforzar su acción hepatobiliar. Boldo, hierba santa y cedrón eran los favoritos. En el caso femenino, la combinación con sacha culantro ruda se empleaba para dolores menstruales y para desinflamar el bajo vientre. Cada zona del Perú tenía su propia variante, y aunque los métodos no eran uniformes, el propósito era siempre el mismo: limpiar, ordenar y fortalecer. Es importante mencionar que la pasuchaca no suele producir efectos secundarios severos, aunque su sabor amargo puede incomodar a quien no esté habituado. Tampoco conviene usarla en exceso ni mezclarla con fármacos hipoglucemiantes sin orientación. La prudencia, en la herbolaria, es una virtud. El equilibrio que la planta promueve hacia adentro debe reflejarse hacia afuera en la forma de usarla. En síntesis, la pasuchaca es una planta que dialoga con el metabolismo. Ayuda a regular la glucosa, alivia desórdenes derivados de la resistencia a la insulina y colabora con la salud femenina a través de la organización hormonal. No propone soluciones instantáneas ni promesas vacías. Propone camino, proceso y coherencia. Por eso, en una época donde se buscan resultados inmediatos, la pasuchaca invita a lo contrario: escuchar el cuerpo y darle tiempo. Para las mujeres que sienten que el metabolismo y las hormonas se les volvieron un torbellino, esta planta andina ofrece un recordatorio. El orden interno es posible. A veces empieza en el azúcar, atraviesa el hígado, llega al útero y termina en la piel. Lo importante es empezar. La pasuchaca, con su humildad serrana, ya lo hizo durante siglos. Solo faltaba que el mundo moderno la mire con la seriedad que merece. Óscar Gómez es homeópata y un apasionado defensor de la medicina alternativa y natural. Durante años ha dedicado su vida a estudiar el poder curativo de las plantas, la energía de la naturaleza y la conexión profunda entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Su visión parte de una verdad sencilla pero poderosa: la salud no se compra, se cultiva. Cada planta, cada semilla y cada gota de agua contiene una sabiduría milenaria que el ser humano moderno ha olvidado. Óscar busca rescatar ese conocimiento ancestral y hacerlo accesible para todos, desde una mirada práctica, amorosa y respetuosa con la tierra. Este libro nace del deseo de devolver a las personas la confianza en los remedios naturales, en su propia capacidad de sanar y en la fuerza invisible que une a todos los seres vivos. Las plantas son maestras silenciosas. Enseñan sin hablar, sanan sin pedir nada a cambio.
Cuando uno aprende a escucharlas, la vida entera comienza a florecer.